Buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. Por respeto a su tiempo, ya vamos a iniciar. Continuando con la dinámica que hemos traído de sesiones anteriores, vamos a mantener los micrófonos cerrados. El chat está abierto. Si tienen alguna duda, con gusto, favor de mandarla y al final de la presentación la revisamos. Me presento, mi nombre es Julieta Cordero Álvarez, soy asesor legal dentro de esta firma de Intrade y el día de hoy les voy a exponer la parte de los expedientes de comercio exterior. El objetivo principal es que ustedes se lleven información de suma importancia, dado de dónde nace esta obligación, cuáles son nuestros principales documentos que tenemos que tener, la diferencia entre documento electrónico, documento digital y cómo es que los tenemos que resguardar. El periodo de tiempo que los tenemos que tener dentro de nuestro expediente, así como que algunas infracciones que nos pueden derivar de no tenerlo de manera correcta. Empecemos con la parte de dónde se origina esta obligación. Esta obligación viene marcada en el artículo 59, fracción 5 de Ley Aduanera, donde nos indica que quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional están obligados a formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documentos aduaneros de que se trate, el cual deberá contener el propio pedimento en el formato que se haya transmitido. Muy importante esta parte de en el formato que se haya transmitido, así como sus anexos junto con acuses electrónicos y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos del Código Fiscal de la Federación. Partiendo de este punto, el siguiente sería la parte de nuestro artículo 6 de Ley Aduanera, que se vuelve más específica la parte de nuestro expediente electrónico. Este artículo 6 nos indica cuando las disposiciones de esta ley nos obligan a transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante nuestra autoridad aduanera, esto deberá efectuarse a través del sistema electrónico aduanero mediante documento electrónico o digital. Cuando se reciba en este sistema electrónico aduanero el documento, este generará un acuse respectivo que esto acredita que este documento fue transmitido. El documento electrónico o digital recibido de este sistema tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en el formato que se haya generado y en el expediente electrónico. Esto nos especifica que de acuerdo nosotros debemos de conservar toda esta documentación, llámese pedimento, llámese anexo, en el formato que se haya generado esta información. Y que la pauta que para cotejo de esta información o compulsa, los datos de estos documentos van a tener una parte importante en la información de nuestro expediente de comercio exterior. Partiendo de esto, de nuestro expediente electrónico, nos hace la diferencia, de acuerdo al artículo 2 de Ley Aduanera, la diferencia entre nuestro documento electrónico y nuestro documento digital. El documento electrónico es el mensaje que contiene la información escrita de datos generada, transmitida o comunicada. Es decir, nuestro documento electrónico se genera a través del sistema. Es decir, nosotros llenamos ese tipo de datos y el sistema genera este documento. ¿Cuál es la diferencia contra nuestro documento digital? El documento digital es cuando nosotros tenemos esta documentación se genera ya sea en física o algún medio impreso
y posteriormente nosotros hacemos esa transmisión al sistema. Estamos digitalizando esa información. Mucho tiene que ver con los e-documents que nosotros adjuntamos a través de nuestros pedimentos. Es por ello que es una digitalización o documento electrónico, porque partimos de un documento que está escrito, está impreso, nosotros lo digitalizamos y hacemos el envío a través del sistema electrónico aduanero, que en este caso es nuestra ventanilla única. Este es un ejemplo, el COBE es un ejemplo de documento electrónico, es decir, nosotros hacemos el llenado y el vaciado de la información de nuestra factura, CFDI o documento equivalente. Toda esta información nosotros hacemos el vaciado a través de nuestro sistema electrónico aduanero, que en este caso es BUSEM, y BUSEM nos genera el COBE, nuestra información de valor y de comercialización. Este es un documento electrónico porque nosotros lo generamos a través del sistema. A diferencia, por ejemplo, de nuestra guía aérea. Nosotros recibimos la guía aérea electrónica. Sin embargo, se hace una impresión para poder realizar la validación y poder recolectar el material nuestro en aduana. Entonces, al momento que nosotros imprimimos esta guía, generamos esta revalidación y volvemos a transmitir a través del sistema electrónico aduanero, se vuelve nuestro documento un documento digital. Se hace el escaneo a través del sistema, bueno, se hace el escaneo electrónico, se hace la transmisión a través del sistema y este sistema nos genera un acuse de esa presentación. Esa es nuestra diferencia entre un documento electrónico y un documento digital. El electrónico partimos de que se genera propio del sistema. Nosotros hacemos una captura de datos, de información, el sistema la recolecta y genera un documento. Este documento es el electrónico. Cuando nosotros hablamos de un documento digital, significa que ya se hizo alguna impresión, alguna modificación y este documento como tal ya existe, se hace la transmisión del sistema electrónico aduanero y este sistema electrónico nos acude recibo de que este documento ya se realizó una digitalización. Partimos también, derivado de esta información, me gustaría compartirles la hoja informativa número 10 del año 2019. En esta nos indica que para efectos del artículo 59, fracción 5, que es la obligación que tenemos nosotros de resguardar el expediente de comercio exterior de nuestras operaciones, nos indica que los documentos electrónicos y digitales que deben de formar parte de este expediente electrónico son únicamente los que se encuentran declarados en los pedimentos, avisos o documentos aduaneros. ¿Qué nos dice esta parte? Es muy importante que en todos los pedimentos de importación y de exportación ustedes estén realizando la digitalización o transmisión de los documentos que nos requieren. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta hoja informativa nos indica que ellos van a tomar como válidos y correctos aquellos documentos que se encuentran declarados dentro de nuestro pedimento. ¿Y cómo es que estos documentos se declaran dentro de nuestros pedimentos? Pues a través de la digitalización de ellos y la generación de nuestro e-document y la declaración en nuestro pedimento. Es muy importante que consideren esta parte. Deben de tener en pedimentos declaradas las digitalizaciones de documentos, porque muchas veces lo único que realizan o derivado de la operación, únicamente adjuntan 2 o 3 documentos que a su parecer son como los importantes. Sin embargo, esta hoja informativa es muy específica y nos comenta que el expediente electrónico está conformado con aquellos documentos que se hayan
declarado dentro de nuestro pedimento. Ahora, continuando con los artículos de donde emana nuestra obligación de conservar estos expedientes de comercio exterior, pasamos al artículo 36. Este artículo 36 nos indica que están obligados a transmitir a las autoridades aquellos que introduzcan o extraigan mercancías a través del sistema electrónico aduanero en documento electrónico, perdón, un pedimento con la información referente a las citadas mercancías. Ok, el artículo 36 es el que nos da la base para la transmisión del pedimento de importación o exportación de nuestras operaciones. Como lo comenta este artículo, dice a través del sistema electrónico aduanero. En el artículo 6 que anteriormente habíamos revisado, y tanto como en el artículo 59, nos habla de que se tiene que resguardar en el formato en el que fue transmitido al sistema electrónico aduanero. Es importante considerar esta parte debido a que muchas veces nosotros únicamente estamos resguardando el pedimento en su representación impresa, que es la que está del lado derecho de sus pantallas, donde podemos observar todos los datos en el formato de pedimento. Sin embargo, es importante considerar que también nos solicita el resguardo en el formato que se dio la transmisión al sistema electrónico aduanero. Es decir, en muchas ocasiones los agentes aduanales nos comparten la respuesta de validación una vez transmitido este pedimento al sistema, en este caso es el SAI. Tenemos de la parte izquierda un ejemplo que ellos pueden hacer a través de sus diversos sistemas con los que ellos hacen conexión, la parte de la respuesta de esta transmisión. Entonces, algunos sistemas generan esta información a través de formatos TXT, como lo que están viendo en la pantalla, o lo que comúnmente también en el formato de XML, que es una parte que todos los datos están correctamente estructurados. De hecho, toda la información o la información en un caso de alguna auditoría, como nos lo dice el artículo 6, es la información en la que se fue transmitida. Es decir, los datos y la información que ellos considerarán para este pedimento es esta parte de el TXT que ustedes están observando. Esta debería de ser la copia fiel de lo que ustedes cuentan como representación impresa. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan primero de la existencia de este archivo. Muchas veces ya cuando ustedes reciben, cuentas de gastos por parte de sus agentes aduanales, ellos dentro de su archivo electrónico ya les comparten esta información, pero muchas veces desconocemos qué es esta información o para qué nos puede servir. Derivado de nuestra, nosotros como Departamento de Comercio Exterior, para estar en cumplimiento con nuestras actividades de comercio exterior, la recomendación es que también ustedes, como nos lo dice el artículo 6, tengan el resguardo de este archivo de respuesta a la transmisión del sistema aduanero. Si actualmente sus agentes aduanales no les están compartiendo esta información, sí valdría la pena que ustedes levanten la mano y empiecen a realizar sus checklists de información de aquellos documentos que sin falta deben de estar dentro de su expediente. Ellos, como sabemos, son nuestros responsables solidarios en esta parte de nuestras operaciones. Entonces, es muy importante darles de ese conocimiento que nosotros también requerimos la parte de nuestra transmisión o aquel archivo de respuesta. Ahora bien,
Ya pasamos la parte del pedimento de importación, del pedimento de importación y exportación, la transmisión a nuestro sistema electrónico aduanero. Eso es parte de nuestro artículo 36. Ahora, el 36A nos da la especificación de aquellos documentos que se consideran como anexos al pedimento que nosotros también estamos obligados a transmitir, ya sea en documento electrónico o documento digital, a través del sistema electrónico aduanero, como lo hemos venido comentando. Aquí yo les coloqué un cuadro muy pequeño con los incisos que este artículo nos enmarca. Por ejemplo, en la importación nos habla de la información relativa del documento para la información relativa al valor, el documento de transporte, aquellos documentos que nos comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, aquel documento que determine nuestra procedencia y el origen de las mercancías, el documento digital que conste de la garantía efectuada en cuenta aduanera. Estos son como los principales documentos que nos está declarando la autoridad que nosotros en un expediente normal debemos de contar. Ahora, la parte de la exportación. De la misma forma nos solicitan la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización, y aquí únicamente nos agrega la parte que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. Como podemos darnos cuenta, la parte de la importación tenemos un poco más de requisitos que lo que es la exportación. Sin embargo, no debemos de dejar de lado los expedientes de exportación, que de igual manera son muy importantes. En importación, la mayoría de las veces tenemos un poco más de control, podemos recuperar la información. De hecho, nosotros partimos de la información que tenemos para realizar esta parte. ¿Qué pasa muchas veces con exportación? Tenemos cuestiones de que a veces hacemos una exportación a través de un cliente, es decir, ellos van y nos compran en planta, nosotros entregamos nuestros documentos para realizar la exportación. Sin embargo, ellos contratan a sus agentes aduanales y todo el proceso logístico a su parte, entonces, y realizan esos pedimentos de exportación. Aquí muchas veces, ¿qué sucede? Y que muchas empresas no están tomando a conciencia esta información. Al momento de que hagan algún pedimento de exportación a nuestro nombre, nosotros debemos de contar con toda la documentación correspondiente a esta operación. Es decir, ese pedimento pagado, que en algunas ocasiones es difícil de conseguir a través de las otras agencias aduanales, pero es muy importante que ustedes revisen este punto con sus clientes, aquellos con los que hacen este tipo de operaciones. Esto se da más en la industria automotriz, con algunos clientes de armadoras directamente, proveedores de armadoras directamente, que muchas veces, debido a que utilizan, como les comento, un agente aduanal, parte del cliente, los expedientes o la información no llega a ellos de manera completa. Es importante, únicamente nos piden, como decimos aquí, 2 documentos que amparen esta operación. Sin embargo, adicionales a pedimento, estamos de acuerdo. Pero sí es importante que nosotros tengamos el control de esos documentos. O sea que no podemos no tener un expediente de una operación que nosotros hayamos realizado o que esté bajo nuestra RFC. ¿Por qué? Porque al momento de que la autoridad venga una revisión, a él no le podemos decir, ¿sabes qué? Es que mi agente aduanal no era mi agente aduanal, entonces nunca me compartieron ese pedimento y yo nunca supe esa operación, yo nunca tuve control. Nosotros no podemos decirle eso a la autoridad. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de esto, que nosotros debemos de tener toda la información de estas operaciones, sea que las realicemos a través de nuestros agentes aduanales o a través de un agente aduanal de un tercero. Es de suma importancia que toda la documentación, tanto que se presenta
como la del expediente de comercio exterior, esté dentro de, o sea, nosotros podamos tener acceso, ya sea revisando con este cliente, hablando, haciendo conferencias, levantando la mano, diciendo, ¿sabes qué? Es parte de mis obligaciones tener el expediente de comercio exterior al corriente, entonces, por favor, necesito que la documentación me la estés compartiendo directa o sabes qué, habla con tu agente aduanal, tengamos una junta, tengamos una reunión, vamos a revisar esta parte porque es una obligación que yo tengo como importador-exportador, tener toda esta documentación al corriente. Ahora, vamos a pasar a la integración del expediente de comercio exterior. En esta parte se las dividí como fue la parte de importación y la parte de exportación, así como ahorita fuimos revisando el cuadro que ya tenemos con anterioridad de los puntos de los anexos a pedimentos que nos requieren. Vamos a ir revisando punto a punto y les voy a dar como algunos detalles que algunas veces están pasando como por alto sobre qué documento resguardar en este punto y lo importante derivado de los artículos que nosotros ya fuimos revisando anteriormente. Como primera parte del expediente de importación tenemos la relativa al valor. ¿Qué quiere decir esta parte? Relativa al valor, uno de los documentos que nosotros debemos de tener es el CFDI o documento equivalente. Esto es muy importante que debemos de tenerlo en el formato que fue generado. Por ejemplo, el CFDI se genera a través del sistema de SAT, genera nuestro XML y genera nuestra representación impresa. Es importante que nosotros tengamos el XML de esa operación, porque como hemos venido repitiéndolo, la información transmitida y el acuse de esa información, estamos hablando de ese archivo XML. El CFDI, la representación impresa, nos funciona porque es más visible a nuestros ojos la información de las mercancías. Es decir, ¿por qué? Porque el XML viene a partir de códigos, la información viene un poco más compacta, viene desarrollada en las líneas, a veces sí es un poco difícil poder detectar la información, entonces pues la que nos funciona para este tipo de situaciones es la representación impresa. Sin embargo, sí es de suma importancia que ustedes tengan los XML de estas operaciones como parte de nuestro expediente electrónico de comercio exterior. Ahora, en documento equivalente, pues al final los diversos países tienen diversas formas en cual generan sus documentos. Al final eso no está dentro de nuestra injerencia. Sin embargo, pues el documento equivalente que ellos nos compartan es en el formato que ellos tuvieron generado. Ahora, una vez que nosotros tengamos estos documentos, como lo hemos venido revisando, para que este documento genere como validez y representación dentro de nuestro pedimento, tendremos que realizar las digitalizaciones correspondientes. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta que estos documentos o en la parte de la digitalización? Más adelante les voy a mostrar el menú completo de todos los folios que genera la ventanilla única en el manual para digitalizar documentos, de todos los que pueden observar. En este caso, el documento para el e-document o el folio correspondiente a la factura o CFDI es el 170. Es decir, cuando el agente aduanal digitaliza el documento, ya sea la factura o el CFDI, para que aparezca en pedimento, la nomenclatura que tiene que utilizar es la 170. Es una nomenclatura específica para este documento. Adicional, no únicamente
tenemos que utilizar el CFDI, disculpen, el e-document de esta factura o documento equivalente. Adicional, que en este caso es nuestro documento digital. Ahora, aparte de esta digitalización de documento, nosotros debemos de generar un documento electrónico. En este caso, estamos hablando del COBE. Como les platiqué en la lámina anterior, el COBE es información que nosotros extraemos o tomamos de nuestro CFDI o documento equivalente, lo capturamos el sistema y el sistema nos genera este formato, este documento electrónico. El COBE también tiene un acuse de presentación, de que una vez que lo generamos, lo presentamos, nos genera un acuse, y de la misma forma, a través de ventanilla única de los sistemas de agentes aduanales, les genera un archivo de respuesta de XML. Es importante, como les comento, que resguardemos toda esta documentación. Algunos agentes aduanales ya viene dentro de expediente. Y lo importante también es que tenemos que resguardar estos COBEs y estos acuses en el formato de nuestro sistema electrónico aduanero, ¿verdad? Algunas veces hay agentes aduanales que hacen como sus propias impresiones de esta documentación. Lo recomendable para que no exista ningún tipo de a criterio de autoridad, o sea, que no tengamos algún tipo de situación, lo recomendable es que nosotros tengamos nuestro COBE abierto en nuestro formato impreso, el acuse que generó nuestra ventanilla única de esa transmisión y adicional el XML que también nos está generando como archivo de respuesta. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Se supone que nosotros hacemos transmisiones en el sistema electrónico aduanero para después nosotros poder obtener esa información. Podemos reimprimir nuestro COBE, podemos reimprimir nuestro acuse de COBE una vez ingresando a través de ventanilla única. Pero que es importante y que es un punto que ustedes deben de revisar con sus agentes aduanales. Muchas veces los agentes aduanales sí hacen estos COBEs con algún sello que nosotros como empresa les generamos, les otorgamos únicamente para hacer estas operaciones. Pero en algunos otras empresas no generan sellos y los agentes aduanales hacen estos COBEs a través de sus propios sellos digitales. Es importante que rectifiquen o que revisen con sus agentes aduanales si al momento de utilizar sus sellos, los sellos de la agencia, los están colocando a ustedes como un RFC para consulta. ¿Esto qué quiere decir? Si el agente aduanal hace con sus sellos y no los pone como un RFC de consulta, cuando ustedes entren a través de BUSEM, no van a poder encontrar ese COBE dentro de su BUSEM. Eso es muy importante. Que confirmen. Si lo hace el agente aduanal con los sellos de ustedes como empresa, van a aparecer todos los COBEs. Pero si el agente aduanal está haciendo estos COBEs a través de sus sellos digitales, es importante que se realice la especificación de que los estén poniendo como un RFC de consulta. Porque en muchas situaciones a veces perdemos relación con nuestros agentes aduanales, existen un sinfín de cuestiones. Muchas veces, no sé, la computadora en la que teníamos el resguardo de todos nuestros documentación electrónico, eh, cayó un virus y perdimos expedientes de comercio exterior. Entonces, lo importante aquí es que ustedes también puedan obtener a través de BUSEM toda la información que ya fue digitalizada. Por eso es la recomendación de que todos los documentos anexos de pedimento se encuentren digitalizados para que el día de mañana ustedes puedan ingresar a través de la ventanilla única y en el caso de no haber tenido u obtenido esta información, ustedes puedan descargarla. Es de suma importancia que esta información, como les comento, estén ustedes como RFC de consulta, en el caso que la agente aduanal lo haga con sus sellos, para que desde su usuario, desde su fiel,
ustedes puedan obtener la información. De lo contrario, no la pueden visualizar. Si al momento de generar este código no viene el RFC de ustedes como consulta, como un RFC de consulta, no van a poder obtener dentro de ventanilla única, en este caso que es nuestro sistema electrónico, no van a poder obtener estos acuses ni este COBE. Y de la misma manera, en este caso del COBE, una recomendación adicional es que si ustedes no lo están haciendo, si hagan una validación del COBE abierto, porque recordemos que la transmisión que cuenta es la del COBE, porque es se supone que tú haces el vaciado de esta información de la factura hacia tu COBE, pero en algunas ocasiones hemos detectado que sí existen errores al momento de captura de COBEs. Entonces es importante también que revisen sus COBEs abiertos si la información que se encuentra capturada es la misma que viene declarada en el CFDI o en el documento equivalente. Otro de los documentos que nos pide como anexo al pedimento que se encuentre digitalizado es el documento de transporte. Este documento, pues, es el conocimiento de embarque. En el caso de marítimos, la lista de empaque, muchas veces la utilizan también para terrestres, o algunos cuando vienen los materiales consolidados, las guías aéreas o demás documentos de transporte. Aquí también es muy importante la digitalización de esta información. Tenemos un folio específico, el 438, que este es el que nos indica que estamos digitalizando el documento que respalda el transporte de nuestra operación. ¿Ok? Como les comento, es importante que lo digitalicemos. Muchas veces lo que hacen es en aéreos y en marítimos sí lo vemos más constante, pero en algunos terrestres no están digitalizando esta información del transporte. Y recordemos que es muy importante porque tenemos que darle trazabilidad a nuestras operaciones. Ahora, otro de los anexos que nos piden es la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación. Este documento puede ser, por ejemplo, la digitalización de nuestros certificados de NOM, deben de estar dentro de la operación en el caso de que nos aplique, algunas autorizaciones fitosanitarias, en el caso que importemos, tenemos que agregar nuestro certificado y digitalizarlo para que esté el respaldo de nuestra operación y nosotros estemos cumpliendo. ¿Qué pasa con los avisos automáticos y los permisos previos de reglas octavas? Sí sabemos que existe un apartado especial en nuestra partida de pedimento donde nosotros declaramos el folio de esta información. Sin embargo, también es recomendable para estar en cumplimiento, como lo hemos estado platicando, que estemos digitalizando nuestros acuses en las operaciones. Esta información es de suma importancia debido a que muchas veces lo que hacen es, ok, tengo ya la regla octava, la estoy aplicando, está aplicando mi identificador, sí, pero muchas veces pierden el control y no saben dónde está esa regla octava y cuando llega una visita y nos piden este tipo de información, pues sabes qué es que no tengo cómo relacionarla, no la encuentro, estaba en otra carpeta, venía en otro, alguien más manejaba esa información. Es por eso que les damos la recomendación que todos estos anexos estén digitalizados para que ustedes tengan el control de su expediente desde aquí. Tenemos la parte, existen también varias o diferentes herramientas incluso que ya hasta te hacen como la extracción de estos documentos directos de ventanilla única. Y esto nos facilita y nos ayuda a estar en cumplimiento. Em,
El caso de los avisos automáticos de importación de los siderúrgicos, de la misma forma, se recomienda que ya que te dieron el aviso, el acuse de autorización, este lo estés digitalizando y lo estés colocando en el folio 436, porque va a ser mucho más fácil de identificar toda esta documentación. Ok, la que determine la procedencia y el origen de las mercancías. Esto es muy importante. Muchas veces dicen, no, es que no, mi certificado de origen. Sí, la recomendación es que tanto el certificado de origen para la procedencia, o sea, para aplicar la preferencia arancelaria, debe de estar digitalizado de la misma forma. Es algo que nos ayuda a control y al estar en cumplimiento. Muchas veces también en el caso del Tratado de la Unión Europea, tenemos declaraciones en factura con el número de exportador autorizado. Es decir, que nuestra factura funge como un documento donde determina el origen de nuestras mercancías. Es importante que si estamos aplicando este beneficio de un trato arancelario, estemos digitalizando en el apartado correspondiente. Yo entiendo que, ok, digitalizamos ya nuestra factura, ¿no? Sin embargo, si esa factura funge como documento de origen, tenemos también que digitalizarla en el folio 433, porque con esto nosotros confirmamos que, además de ser nuestra factura, es el comprobante del origen de nuestras mercancías. Entonces, sí, lo estoy digitalizando dos veces. Sí, lo estás digitalizando dos veces, pero lo estás utilizando de dos formas distintas. Uno para acreditar las mercancías y el otro para acreditar el origen de las mercancías. Entonces, es muy importante que lo digitalicemos en el caso de las facturas, si le estamos aplicando como declaración de origen, que estén digitalizadas con el folio 433. Y es mucho más fácil y nos va a facilitar mucho control de información si nosotros tenemos ya todo digitalizado en nuestros expedientes. Otro anexo que nos pide demasiado específico es la garantía efectuada en la cuenta aduanera. Esta obviamente no aplica para todos. Esto está más enfocado a los precios estimados. Un ejemplo son los textiles. Es decir, el textil tiene un precio estimado, no sé, de $5 y tu precio de importación está por debajo de esos $5. Tú le tienes que garantizar a la autoridad em, esa diferencia entre un valor y otro, las contribuciones que vengan de esa diferencia, para que ellos te puedan permitir la importación. Entonces, este tipo de garantías, les comento, es como muy específica para una situación especial y, sin embargo, también tiene su propia nomenclatura para poder digitalizar. Ok, ahora aquí yo les presento unos extractos del pedimento donde ustedes pueden revisar la información que yo les comento de la digitalización. Es decir, en el apartado de datos de proveedor y comprador, en esto podemos ver la información del COBE que nosotros estamos realizando. Ahora, en el apartado de identificadores a nivel pedimento, podemos observar el identificador ED y en consecutivo un folio. Algunos agentes aduanales en el complemento 2 colocan qué tipo de documento te están digitalizando. Algunos sistemas sí se los permiten, otros agentes aduanales dicen, no, ¿sabes qué? Yo, de acuerdo a mi anexo 22, este campo va vacío, yo no voy a llenar nada que no esté dentro del anexo 22. Dices, ok, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de qué documentos estamos o no digitalizando? Por ejemplo, el 017
nos habla de nuestra factura, es decir, este pedimento está digitalizando su factura. El 192 hace referencia a escritos. Por ejemplo, alguna 318 que nosotros estemos, alguna exención de alguna NOM, algún escrito que nosotros estemos colocando bajo protesta de decir verdad para digitalizar en nuestra operación. El 438 es el documento de transporte. El primer cero es por default, no los da, pero los siguientes 3 dígitos son las nomenclaturas correspondientes a los documentos que están digitalizando. Entonces, en esta parte específica de pedimento, a nivel identificadores de pedimento, es donde podemos observar nosotros cuáles son los documentos que se han digitalizado para esta operación. Como les comentaba, de acuerdo al manual de digitalización de ventanilla única, existen folios específicos para documentos, para digitalizar los documentos. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto para que también puedan revisar esta información dentro de sus documentos. De hecho, los más utilizados es el 170, que hablamos de la factura, que son los que vienen de nuestros anexos, perdón, de nuestro artículo 36A. Tenemos la parte de los escritos, el 192, como les comentaba, algunas actas en el caso de que se digitalicen o actualicen. Esta información o estos folios de digitalización de documentos, obviamente no todos aplican para todos y todo depende del tipo de operación que tú estés realizando. Si no existe documento, obviamente no estás obligado a digitalizar. Si no existe un documento, no es porque, pero es que ¿quién me está diciendo que existe un folio para el programa IMEX? Ajá, sí, pero únicamente te tienes que enfocar a aquellas operaciones que te piden como este requisito para realizarse. Ahora, por ejemplo, tenemos la parte de también el 433, que son el 438, perdón, la parte del conocimiento de embarque, y así como ustedes podrán observar, termina hasta el folio 047, que es algún pago de derechos. Pero este únicamente pago de derechos sería aplicable a cierta operación, en cierto momento, en cierto punto. No es obligatorio la transmisión de todos. Recordemos que los documentos transmitidos son los aplicables a nuestra operación. Ahora, otro documento importante, parte de nuestro expediente de comercio exterior, es nuestra manifestación de valor. Esta manifestación de valor viene igual de nuestro artículo 59, fracción 3, donde nos vienen las obligaciones como importadores o exportadores de documentos que nosotros debemos de dar. Es obligación del importador entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal que promueve el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación bajo protesta de decir verdad. Es decir, ¿de quién es la obligación de realizar la manifestación de valor? De nosotros como importadores. Por usos y costumbres, sea esta información la hace el agente aduanal a través de los sistemas, ellos no las imprimen y situación, ok, sí, correcto. Existe esa facilidad y nos están ayudando los agentes aduanales o nos están prestando el sistema o las estamos generando de esa forma. Sin embargo, recordemos que es nuestra obligación como importador, es nuestra obligación. Entonces, nosotros debemos de contar con este documento y este documento, otra parte que nos dice este artículo es que debemos conservar en documento digital dicha manifestación. ¿Qué pasa con la manifestación? Como todos sabemos, existen modificaciones de que ya vamos a entrar con manifestaciones electrónicas y que se van a hacer a través del sistema y tenemos muchas situaciones.
Sin embargo, a la fecha o al día de hoy, todavía está vigente el documento que ustedes están observando en su pantalla. Es decir, esta impresión, o sea, sí existe en un formato digital, sin embargo, se hace el llenado, pero se tiene que hacer la impresión de este documento porque nos pide el nombre y firma de nuestro representante legal. Ahora bien, oye, Julieta, ¿cómo voy a guardar mi manifestación de valor? O sea, ¿cómo la voy a guardar? Me está diciendo digital y mi archivo dice electrónico. A ver, primero, tenemos que resguardar la manifestación de valor firmada por nuestro representante legal. Yo entiendo que existen infinidad de operaciones, a veces no es posible, pero el deber ser y lo correcto que nosotros tenemos que tener es la manifestación firmada por nuestro representante legal. Ahora bien, una vez que esta manifestación ya se encuentra firmada, nosotros realizamos nuestra digitalización para resguardo en nuestro expediente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la tenemos que guardar? De las dos formas. ¿Cómo fue generada? Nuestra manifestación de valor se generó a través de un formato electrónico. Sí. Sin embargo, para terminar o complementar este documento, debe de existir una firma y un sello. Digo, perdón, una firma y el nombre de nuestro representante legal. Entonces, esto se convierte a que nuestra manifestación de valor la debemos de tener en el resguardo físico, en nuestros expedientes de comercio exterior. Entonces, y una vez que ya la tenemos firmada, digitalizamos y guardamos para estar en cumplimiento. Ahora, la parte de nuestra hoja de cálculo. De la misma forma, que como comentamos de la manifestación de valor, aún estamos con el formato de 2018. Aún tenemos esta parte digital que podemos descargar en nuestros formatos de comercio exterior. Sin embargo, obviamente nosotros la recibimos a través de las agencias aduanales, que ellos lo hacen a través de sus sistemas con llenados. Sin embargo, nosotros, pues también nuestra obligación de revisar esta información, de realizar la firma y colocar el nombre del representante legal. Entonces, la forma de resguardo de nuestra hoja de cálculo hasta el momento, específico hasta el momento, es de manera física firmada por parte de nuestro representante legal. Ahora bien, en las reglas de comercio exterior para 2024 aún no tenemos fecha para la parte de la manifestación a través de la ventanilla digital. El transitorio nos comenta que una vez de que sea liberada esta manifestación a través de la ventanilla digital, va a ser exigible 90 días posteriores a la publicación. Es decir, aún no estamos en obligación de realizar manifestaciones de valor a través de ventanilla digital. Todavía no tenemos alguna fecha en específica, no hemos tenido alguna parte de publicación. Continuamos con los archivos o los formatos anteriores que les acabo de mostrar. No tenemos aún algún tipo de confirmación. Derivado probablemente, como todavía están en el ajuste lo que es ANAM y SAT, para ver qué información, de quién va a ser esta parte. Supongo que eso es lo que ha tratado como o lo ha aplazado un poco. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que en cuanto digan ya va, vamos y tenemos 90 días. Entonces, sí es importante, como parte del compliance de comercio exterior, que empecemos a hacer la parte de nuestros análisis de riesgo y ver esta parte qué impacto tendría para nosotros. Ok. Ahora vamos a pasar la parte del expediente de importación, de acuerdo al artículo 36A, los documentos específicos que nos solicita este artículo, ya lo revisamos, parte de importación.
Ahorita vamos a ver la parte de la exportación. En realidad la exportación es un poco más sencilla, no tenemos tanto, a diferencia de lo que ya les había comentado, que algunas veces tienen como más problemas en recuperar o recolectar esta información. Ahora bien, esta nos pide el documento en el documento relativo al valor y los datos relacionados con la comercialización. Aquí que es importante, tanto como la importación o la exportación, si estamos hablando de factura o CFDI, estamos hablando del folio 170. No hay problema. Ahora, ¿qué pasa en algo que me gustó agregarles? Es el caso de los A1 de exportación, donde exista nuestra enajenación. Recordemos que para este tipo de operaciones, que es muy específica, estamos obligados a transmitir un CFDI con complemento de comercio exterior, que es muy importante resguardar en el expediente. El CFDI y el XML generados por la operación. Esto es de suma importancia. Muchas veces lo que guardan es la representación impresa y representación impresa digitalizada del XML, ¿no? Muchas veces, ya digitalizo, ya digitalicé mi factura, ya digitalicé mi XML para mi operación, entonces ya. Sí, es una parte porque es un documento de transmisión, sin embargo, también es importante que ustedes resguarden el XML y el CFDI que generó su sistema. Es información que ustedes internamente tienen y es importante, y aprovecho este punto para que hagamos conciencia la importancia de la relación entre los departamentos dentro de la empresa, que nosotros como comercio exterior, aquello que ventas o finanzas, dependiendo de quién genere esa información, cuando timbra o manda nuestro XML, esa información nosotros como comercio exterior tenemos que tenerla directamente también, porque es parte de nuestro expediente de comercio exterior. Recordemos que toda esta documentación que nosotros tenemos que resguardar es en la forma o formato que fueron generados. Es muy importante. Entonces, si el documento se generó en electrónico, se resguarda. Si el documento se generó en físico se resguarda. Si el documento fue en el formato en el que se hubiera generado esa documentación, es en la que yo tengo que resguardar. Ahora, en anexos al pedimento, en la parte de exportación, también nos pide la que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. De la misma forma, aquellas actualizaciones, aquellas certificaciones, aquellas restricciones que nosotros tengamos, pues la recomendación es que se realice la digitalización correspondiente y como lo comentamos, ya tenemos un folio específico. Ahora, ¿qué es de suma importancia? Si el artículo 36 nos habla específicamente de ciertos documentos, adicional nos deja abierta la pauta, es decir, que no los documentos que en listas son los únicos que debemos de tener dentro de nuestros expedientes de comercio exterior. Por ejemplo, nos hace la parte de serie, parte, marca y modelos de algunas mercancías. Debemos de resguardar especificaciones técnicas o comerciales también para identificar esas mercancías. Recuerden que también parte de nuestro expediente de comercio exterior son aquellas fichas técnicas con las cuales nosotros realizamos las clasificaciones arancelarias, porque en algunas revisiones la autoridad ya está pidiendo manuales, folletos, información referida a esta mercancía para comprobar que nosotros hicimos nuestra correcta clasificación arancelaria. Oye, Julieta, pero es que eso yo no lo digitalizo en mi pedimento, o sea, yo hago la clasificación y sí, entiendo que eso no se digitaliza dentro del pedimento y que no es un documento que se transmite directamente. Sin embargo, es información que nosotros debemos de tener de nuestros materiales. Es muy importante que, como les comentaba, empezar a hacer los análisis de cumplimiento para nuestra área, donde encontremos estos puntos
de oportunidad para que nosotros podamos ir poco a poco blindándonos contra los riesgos futuros. También nos hace como la especificación, que es algo que en el caso del COVID, si existe una marca, modelo y número de serie, recuérdenlo, sí existe, no estamos a lo imposible. Si existe marca, modelo y número de serie de las mercancías o en el caso aplica, recuerden también que esta información se tiene que hacer la transmisión a través del COBE. Si hay materiales que cuenten con esta información, es una obligación que nosotros lo coloquemos también a nivel COBE para la transmisión. ¿Y qué otra parte nos indica este artículo? No, donde nos deja como la apertura de que no los documentos que yo te estoy pidiendo enlistados en las secciones anteriores son los únicos que me debes de resguardar. Esto lo que nos habla es que tratándose de los demás regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán los que prevean las disposiciones aplicables, acorde con las cuales se transmite y se presentará la información en documento electrónico o digital. Es decir, nos abre un panorama depende de la operación que estés realizando, es la documentación que tú tienes que resguardar. Aquí les pongo un ejemplo de una operación muy específica que te pide documentos adicionales a los que nosotros estamos revisando en las secuencias anteriores. Por ejemplo, las operaciones virtuales. En la regla 4321, fracción 2, nos especifica qué otra documentación debe de estar resguardada para este tipo de operaciones. Como primer punto, que creo que ahí no tendríamos tanto problema y se registran, o sea, debemos de tener el registro de esta operación en el sistema de control de inventarios. En nuestro anexo 24, en nuestro sistema de control de inventarios, está registrado. Pues desde no creo que tengamos problema, la mayoría hacen los registros de pedimentos, sabemos que es una de nuestras obligaciones, hasta ahí no le vemos ningún tema. Ahora, compruebe la operación de transferencias con un CFDI que reúna los requisitos del Código Fiscal de la Federación. ¿Están guardando todos los CFDIs de traslados que comprueben los movimientos de esas mercancías? En el caso que son maquilas, ¿están resguardando o tienen esa información dentro de los expedientes de sus virtuales? Tienen que tener esa información. Recordemos que los virtuales son operaciones sensibles, o sea, son muy vulnerables a una mala interpretación de esas mercancías. Entonces, lo correcto es tener toda la información que le dé vida a nuestra operación. No podemos dejar abierto ningún tipo de cuestionamiento. Ahora, ¿qué otro documento, aparte del anterior que les dije, el que compruebe el traslado de las mercancías? En este caso, nos está dando los pagos del medio de transporte utilizado, algunos otros gastos en el que se incurrió por el traslado, documentos de traslado, registros o controles de salida física de mercancías de los almacenes. Es decir, cuando el almacén vamos a recolectarle, que nos pase la parte de sus salidas de almacén, que nosotros tengamos esa comprobación física de los materiales al ingreso a nuestro almacén. Le tenemos que dar ese respaldo a nuestras operaciones virtuales. Y es algo que existe en regla y que es una obligación y tienen que considerarlo y todos sus expedientes de los virtuales deben de tener esta información y deben de resguardarla, recuérdenlo, en el formato que se generó. Los vales de salida, los vales de entrada de una empresa a otra. Ah, es que ¿sabes qué? Son físicos. Pues sí, entonces se tienen que resguardar. Oye, ¿sabes qué? Es que yo ya no,
Yo ya, como comercio exterior, yo ya tengo muchos documentos, yo ya no puedo, el almacén lleva el control. Ajá, ok. Si el almacén lo lleva, tú como comercio exterior debes de tener acceso a esa información y debes de poder obtenerla en caso de una revisión. ¿Qué otra cosa también nos solicitan? El proceso de elaboración, transformación o refacción efectuado antes de la transferencia en su caso. Es decir, si yo estoy transfiriendo materiales, ¿qué le hice a esos materiales? O sea, yo le hice un proceso, no es un proceso, solamente soy una IMEX de servicio que está haciendo su almacenaje y distribución, o si soy una IMEX que importó las materias primas, transformé y estoy entregando un producto terminado. Y también por virtual tenemos que tener el conocimiento de qué operación se le está haciendo a esa mercancía que nosotros vamos a transferir como parte de nuestro expediente. Como les comento, este solamente es un ejemplo de un tipo de expediente que se sale de la pauta del 36 de los incisos que ya tenemos. Les recuerdo, y es importante, esos no son los únicos documentos que tenemos que resguardar. Depende, como el mismo artículo nos da, depende del régimen y de la operación que nosotros estemos realizando. Y como les comenté, aquí les pongo un ejemplo de los virtuales. Y muchos de ustedes, únicamente en virtual, ¿qué hacen? Guardo mi pedimento, el de mi contraparte a veces, si me copian en el que lo pagaron, y pues las facturas que utilizamos. Y eso a veces, porque a veces realizan proformas o a veces realizan un sinfín de cuestiones, ¿no? Pero recuerden que tenemos que comprobar materialidad de nuestras operaciones y los virtuales son operaciones sumamente sensibles en este sentido. Tiene que estar muy bien justificada la operación y tener toda la documentación correspondiente para que nosotros no tengamos ningún problema. Ahora, vamos a hablar un poquito del tiempo de resguardo del expediente de comercio exterior, los dos principales. El principal, el Código Fiscal de la Federación, que nos dice que la contabilidad deberá de conservar por un plazo de 5 años, ¿ok? Pedimentos parte de la contabilidad, ¿ok? 5 años, pero ¿qué pasa? Tenemos algo específico. No digan 5 años, ya no tengo que guardar mi operación. No. Mientras el artículo 146 de la ley aduanera nos dice que tenencia, transporte y manejo de mercancía de procedencia extranjera se debe de amparar en todo momento. En todo momento que nosotros tengamos esa mercancía, se tiene que tener la documentación correspondiente que ampare que nosotros podamos tener esa mercancía. Y recuerden que por contabilidad son 5 años. ¿Qué podría hacer? Un ejemplo, los insumos, ¿ok? Los insumos no siempre los voy a tener toda la tenencia de mi vida. Esos son como los 5 años que me está dando el plazo. Pero ¿qué pasa si soy IMEX? El plazo de esos 5 años cuenta hasta que esté el vencimiento de tu material. O sea, te tienes que ir, si, no sé, ahorita son 2019, ahorita lo que tendrían que ser 2017 y 18, que para nosotros diríamos ya no. Si tuviste mercancía que todavía estaba vigente en esos años, como que la vuelves a traer a la vida y todavía te pueden revisar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con tener toda la documentación correspondiente a nuestras operaciones de comercio exterior. Y también en el caso de los activos, recuérdenlo bien, esos activos en todo momento y toda la información debe de estar, todos estos expedientes deben de estar, nosotros debemos de tener este control, porque en revisiones, auditorías y en todo, siempre solicita. Ahora les voy a hablar rápidamente de infracciones. Me fui como a las más infracciones directas. Pues de ahí pueden venir varias, ¿no? Las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir y presentar información o documentación. La primera, que omitamos presentar información y la segunda, que mandemos los documentos fuera del plazo o no tengamos los documentos dentro de los plazos señalados que nos da la autoridad.
Es una multa directa de 4.790 a 7.190 por documento que estemos omitiendo. Recuérdenlo, por documento omitido. Ahora, otra de las importantes es en la regla 133 nos vienen las causales de suspensión de los padrones de importadores. ¿Qué creen? En la fracción 12 nos dice, una causal de suspensión del padrón de importadores es no contar con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Un causal de suspensión, no tener la información y nuestro expediente. Así que es muy importante que lo revisen. Estas son pues algunas de las causales principales, pero sabemos que viene una causal, luego viene otra o sucede otra, puede realizar distintas. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones derivadas de las auditorías de comercio exterior que hemos revisado y atendido? Nos hemos dado cuenta que adicional de los documentos que estamos viendo en nuestro 36A, nos están requiriendo información, como les comento, para confirmar estas operaciones, registros contables de los pedimentos y de los FDIs o documentos equivalentes. Sabemos que mucha de esta información, nosotros como Departamento de Comercio Exterior no necesariamente la manejamos. Sin embargo, debemos de tener consciente y acercarnos con las áreas correspondientes que esta información debemos de tener como esa trazabilidad, porque en futuras o en alguna revisión por parte de la autoridad nos están solicitando los registros de pedimentos contables, como les comentaba, y también los registros de las facturas que tú declaraste dentro de esos pedimentos. No nada más el que esté registrado el pedimento, sino que las facturas que tú tienes estén registradas. ¿Qué otra parte? La relativa a los incrementables, que es de suma importancia. Todo tendremos dentro, la parte de facturas de fletes, seguros, otros gastos, así como comprobantes de pago y asientos contables. También eso no lo solicitan. En las revisiones, si ellos dicen, ok, estoy viendo tu Xword, estoy viendo que estás declarando un flete, ok, ahora pásame la factura que compruebe el pago de ese flete, pásame el asiento contable de ese flete y pásame el comprobante de pago de esa operación. Entonces tenemos que tener mucho la comunicación y también revisar la parte de que muchas veces consolidan información de que, ok, yo pago a proveedor y vienen como las 5 facturas de flete que me hicieron de diferentes pedimentos. Sí, pero debe de quedar muy claro. Debe decir, mira, este monto o este es el asiento de las 5. Aquí está el desglose de los costos, la suma de los 5 es el movimiento que tú estás viendo. Eso es de suma importancia, porque si no la autoridad debe tener muy claro nuestras operaciones. Cualquier que llegue, revise, diga, ok, esto me está cuadrando, esto está perfecto, esta es la información, no hay problema. ¿Qué otra cosa nos están pidiendo? Cuentas de gastos de la operación con el comprobante de pago, pues para respaldar que la operación sí se hubo realizado. Otra cosa que solicitan y que pues obviamente no muchos tenemos, es esa situación, ¿verdad? Contratos con clientes y proveedores de esas operaciones, porque de la misma forma quieren confirmar que exista las operaciones que estamos realizando. Nos están pidiendo también todos los registros y modificaciones a nuestros padrones, entonces hay que resguardarlo. Las altas de los encargos conferidos, los encargos conferidos firmados, toda esa información también debemos de tenerla en resguardo. El registro y actualizaciones en el caso de que tengamos programas IMEX, programas PROSEC, registro de certificación de empresas, cualquiera de esta situación, todos sus registros, todas sus actualizaciones deben de estar guardadas. Y como les comentaba, las especificaciones técnicas comerciales y comerciales, catálogos, fotografías, folletos y demás documentación relacionada con la mercancía importada. ¿Qué pasa cuando nos hacen una revisión? Nos solicitan pedimentos de importación, todos esos pedimentos de importación, todos esos insumos que nosotros hayamos importado, la autoridad solicita, ¿sabes qué? Pásame la ficha técnica de los insumos que me estás declarando en pedimento. Como les comentaba, mucho va encaminado a la parte em, de clasificación arancelaria. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos en nuestros resguardos de nuestro expediente la información de la mercancía que nosotros utilizamos para hacer nuestra correcta clasificación arancelaria.
Creo que me pasé un poquito más de tiempo. Nada más quisiera hacerles como lo que les comentaba, recapitulemos la información de cómo es que tenemos que resguardar nuestro expediente de comercio exterior. Pues en el formato digital o en el formato físico. La respuesta es en el formato que se hubiera generado el documento que tienes obligado a tener, es en el formato en el que tú lo vas a resguardar. Otra parte, digitalicemos toda nuestra documentación anexa a pedimento para que se encuentre declarada y correctamente transmitida en cada una de nuestras operaciones. Eh, Operaciones especiales, en el caso de IMEX que les expuse, toda la documentación debemos de conservarla para que no quede duda que nuestra operación no existe. La parte le comento los virtuales y la parte de documentación adicional que queda muy abierta, de cualquier información relativa a nuestra operación, llámese en revisiones que nos soliciten, como los puntos que anteriormente les compartí. Si es de suma importancia hacer esa integración y revisar con las áreas involucradas dentro de nuestra empresa para hacer nuestro cumplimiento. Un compliance, ¿sabes qué? Compras, mira, es importante que tú tengas el resguardo de todos los contratos que tú tienes y exista una carpeta en común donde todos podamos tener acceso a esos contratos. Ok, está blindado o existe información sensible, ok, perfecto. Pero que nosotros sepamos que existe una carpeta donde están esos contratos que nosotros en algún momento de auditoría o revisión podamos solicitar de manera específica a esa persona. Pero sí debe de existir la comunicación entre todos y cada uno de ustedes. Ahora, nada más, si gustan, voy a... Tengo solamente una pregunta que en el caso de los A1 de exportación definitiva, debemos de tener los dos XML del CFDI, los dos XML del CFDI. Aquí sí me da un poquito de... no tengo como un poco claro. Lo que les había comentado de los A1 es que hay que resguardar el XML y el formato impreso del CFDI, del documento del valor que acredite nuestra mercancía. Entonces, les recuerdo, en pantalla están viendo mis datos, si tienen alguna duda, algún comentario en especial. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene a su asesor, sin problema a través de ellos. Si tienen alguna duda o comentario, también podríamos revisarlo. Creo que esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y pues nos vemos la próxima.